Hola a todos, este video es para aquellos que no pudieron conectarse a la clase de ayer del fines de tercer año, ¿sí? De literatura, de lengua y literatura. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que no sea muy largo el video este video va a ser para orientarlos en cuanto a lo que di la clase anterior, que bueno, les voy explicando. Igualmente, el módulo, lo que nos propone tercer año de literatura, es bastante largo. Si se fijan, si lo tienen, si no lo tienen, igual ya se los voy a pasar por el WhatsApp y también en el Classroom. Es como una mezcla entre historia y literatura. Es la historia argentina y de nuestro continente vista a través de diferentes escritos literarios. Así que si ven acá en el índice, parte de la unidad uno desde la conquista de América hasta llegando prácticamente a la dictadura militar, la guerra de Malvinas y la actualidad de nuestro país. Así que bueno, es un amplio espectro que cubre este cuadernillo. No sé cuánto podremos hacer, pero bueno, por lo menos empezamos del principio, que es la conquista de América. Eh, Voy a dar un pantallazo general de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Eh, Ahí tengo. Ahí está. Esperen, ¿eh? Ahí está. Bueno, si ven acá en este mapa, ¿sí? Vamos a situarnos más o menos en el año 1490, aproximadamente, 91, 92. Cristóbal Colón, un navegante italiano, les propuso a los reyes de España que para comerciar con India, o sea, primero vamos a hacer un poquito de zoom, si les parece. Eh, España, que es esta parte de Europa, ¿sí? Comerciaba mucho con Oriente y con India. India es esta parte de Asia. ¿Qué pasa? Los viajes, ¿cómo tenían que hacerlos? Tenían que hacerlos en barco, obviamente, porque no había aviones en la época, y eran de esta manera. Tenían que ir por todo este trayecto para llegar a la India y comerciar con ellos, porque por tierra era muy riesgoso por todos los imperios que había en el medio. Eh, ¿Qué pasa? Esa ruta marítima también era bastante peligrosa, estaba llena de piratas, entonces tenían que encontrar una alternativa. Bueno, la alternativa, este navegante italiano Colón dijo, como la Tierra es redonda, supuestamente si vamos para allá en barco, en algún momento vamos a encontrarnos con la India, si la Tierra es redonda. Bueno, en esa época no se creía mucho que la Tierra era redonda, así que se rieron un poquito de él, pero la reina española Isabel le dijo, bueno, está bien, ponele que tenés razón, le dieron tres barcos y lo llenaron de presos, o sea, de gente que en ese momento consideraban bastante descartable, por así decirlo, si no llegaban a destino. Así que bueno, Colón emprendió su viaje para encontrar las Indias por el otro lado, pero lo que no sabía en esa época Colón, y lo que no sabía nadie en ese momento, agrandamos un poco el mapa, es que en el medio de que sí, tenía sentido dar la vuelta al mundo, al globo terráqueo para llegar a la India. El tema es que había algo en el medio, y ese algo era el continente americano. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? El continente americano ya había sido descubierto, porque había millones de habitantes en esa época, así que no... El descubrimiento de América se dice desde un punto de vista europeo. Ellos se dieron cuenta que existía un continente que no conocían, pero América ya estaba descubierta y desarrollada por un montón de pueblos originarios en ese entonces. Entonces, cuando llegaron, hizo cuatro viajes Colón, ¿no? Y el primer viaje llegó a lo que hoy es República Dominicana, si mal no me equivoco. Nos imaginamos que el choque cultural habrá sido bastante fuerte, ¿no? De ver llegar a europeos con sus armaduras y sus armas de fuego, de esas naves, de esos barcos enormes, a los pueblos originarios, los indígenas, que tenían otra cultura, otra manera de vestirse, otro lenguaje. Entonces el choque cultural fue bastante grande, se supone, en la época. Eh, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos propone el cuadernillo con respecto a este descubrimiento, entre comillas, de América? Lo que nos propone es, voy yendo parte por parte, que básicamente los textos históricos de esa época, 1490, ¿sí? Más de 500 años, quizás no sean tan exactos, o quizás haya muchos escritos más modernos que ficcionalizan hechos de esa época, porque
no hay tanto material literario de esa época. Sí lo hay, van a ver ahora que es bastante interesante, pero básicamente mucho de lo que ocurrió en esa época también se ficcionaliza y se toma y se toma en las épocas modernas y se hace ficción con eso. No hay manera de saber qué pasó exactamente, no hay ninguna manera de haber grabado nada de esa época, obviamente. Es solamente por los pocos escritos que nos llegan de esa época y por imaginación también, ¿no? El escritor se imagina mucho, toma ciertas cosas y se imagina cómo pudo haber sido tal situación. Así que bueno, la primera problemática que nos presenta el cuadernillo es que, bueno, la ficción y la realidad y están medio mezclado acá. Se puede confiar en algunas cosas y en otras quizás no, y no queda del todo claro en cuáles, ¿no? Pero básicamente lo que nos propone el cuadernillo es que esta conquista fue básicamente una conquista, fue una empresa, como dice, militar, política, económica y religiosa, que emprendieron todos los imperios de la época, ¿sí? No solo el imperio español, sino que también los portugueses conquistaron lo que hoy es Brasil, los franceses conquistaron diferentes partes de América, acá en las Guyanas, Nueva Orleans, una parte de Canadá también, y los ingleses también, una gran parte, de casi todo Norteamérica, ¿no? Así que no fue un descubrimiento lo que propone este cuadernillo, es pensar que no fue un descubrimiento, sino que fue una conquista militar, política, económica y religiosa, ¿sí? Porque acá tenemos varios fragmentos de literatura sobre la época y literatura de la época y literatura más moderna que se imagina cómo habrán sido los hechos de esa conquista del continente. Y acá tenemos un fragmento de la novela de un escritor argentino que habla sobre cómo fueron esos momentos, los primeros momentos en que se encontraron los españoles con los indígenas. ¿Sí? Acá tenemos también en cuanto a si fuese una obra de teatro de este escritor mexicano, que se imagina un diálogo entre Carlos, el rey de España, y un ministro que habla sobre esto de América. Miren cómo empieza, dice, el rey pregunta, ¿algo nuevo bajo el sol? Y el ministro dice, sí, señor rey, se trata de América. Carlos dice, ¿de qué? De América, señor. ¿Y eso qué es? Pregunta. Porque parece que el rey de España no estaba muy metido en el tema, más que nada se ocupaba la reina, ¿sí? Así que mucha bola no le daba a América. Y de hecho tampoco le gustaba que se llamara América, porque bueno, fue por el navegante Américo Vespucio, por eso se le puso el nombre. Así que incluso el nombre que tiene actualmente este continente es un nombre que pusieron los europeos. ¿Sí? Así que bueno, también habla sobre las circunstancias y los hechos de esa época en una obra de teatro, acá en una poesía y acá en incluso una canción del grupo Divididos, que yo particularmente no escuché nunca, pero parece que se imagina cómo sería ese choque cultural entre los españoles y los indígenas. ¿Sí? Después hay otros escritos que fueron personas que escribieron en lo que después se recopiló las Crónicas de Indias. Recuerden que Colón dicen que probablemente haya muerto sin saber que ese continente que había visto por primera vez no era la India, sino que era algo desconocido para ellos. Y habla mucho este cuadernillo sobre el otro. ¿Qué es el otro? Es aquella persona distinta a uno. Entonces, siempre se habla sobre esta diferencia que había entre los españoles y los indígenas, la diferencia cultural, la diferencia física, la diferencia ideológica, ¿sí? Había bastante diferencia, por eso en muchos casos algunos pueblos originarios pensaban que eran dioses, básicamente los españoles, que descendían de esas grandes naves y les daban objetos que nunca habían visto en su vida. Así que bueno, este cuadernillo propone una mirada extrañada, como no reconociendo al otro, ¿sí? Y justamente es un fragmento miren quién lo escribió este fragmento, Cristóbal Colón. ¿Sí? Cristóbal Colón habla de cómo fue su encuentro con los indígenas. Eh, Bastante interesante, les diría, toda esta parte que él habla sobre cómo los vio, qué piensa sobre ellos. Eh, Dice, por ejemplo,
yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos y les hice señas sobre qué era aquello, y ellos me mostraron que allí venía gente de otras islas y los querían tomar y se defendían. Imagínense la dificultad para comunicarse entre españoles y pueblos originarios, ¿no? Porque no, obviamente no compartían un lenguaje. Entonces, al principio, los primeros tiempos seguramente habrá sido a través de señas y de otro tipo de lenguaje no verbal, digamos, ¿no? O por lo menos no lingüístico, por así decirlo, ¿no? Después hay otro fragmento también de Crónicas de Indias, pero ya no escrito por Colón, sino justamente por Américo Vespucio, la persona que después se le pone a su nombre el nombre del continente. Y bueno, y también son como sus reflexiones sobre cómo fueron los encuentros con los pueblos originarios, ¿sí? Y después tenemos también una mirada, la mirada de Américo y de Colón fueron miradas bastante, sí, parciales, pero también con algo de curiosidad. En cambio, en algunos casos, por ejemplo el de Hernán Cortés, que fue el general que conquistó al imperio azteca, que derrotó a Montezuma, que era el rey azteca de esa historia, de ese momento. Hernán Cortés en sus escritos se ve una mirada no tanto exploradora ni curiosa, sino una mirada más conquistadora, ¿no? Una mirada más de a este pueblo hay que conquistarlo y hay que destruirlo, básicamente. Porque siempre llegamos a la conclusión, también en estos cuadernillos, de que la conquista de América realmente entonces fue una conquista. Los españoles no sabían que se iban a encontrar en este continente, de hecho no sé si lo ven acá, voy a acercar un poquito, voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean. Estos fueron uno de los primeros mapas que hacen los españoles, ven que acá está España, y ellos dibujaron la costa de América, ¿sí? Pero ven que la costa del Pacífico, del Océano Pacífico, no la dibujaron porque simplemente no la conocían. No sabían hasta dónde llegaba este continente. Entonces, bueno, cuando los españoles y los otros imperios europeos llegaron a América y empezaron a interactuar con los pueblos originarios y empezaron a ver todos los recursos que había acá, el oro, la plata y un montón de otras cosas, ahí empezó una mirada más, ya no tanto de comercio o de camaradería, por así decirlo, y entonces los imperios empezaron básicamente a conquistar el continente, a matar a los pueblos originarios, a destruir su cultura, a destruir su lenguaje y a llevarse los recursos para Europa. Hay un cálculo que no me acuerdo quién lo hizo que dice que si todos los países europeos tuviesen que devolver a América el oro y la plata que se llevaron, más los intereses, que llevan más de 500 años, el peso de ese oro y la plata más intereses es mayor al peso del planeta, de nuestro planeta. Así que nos deben muchísimo dinero, básicamente, que no están dispuestos a devolver, ¿no? Ya obviamente se ha hablado en algún momento de algún tipo de reparación histórica y los países europeos dijeron que no, que básicamente no tienen ningún interés en devolver todo lo que se llevaron de este continente. Imagínense es terrible que se hayan robado tantos recursos, pero eso no sería tan terrible si no fuese porque no solo hicieron eso, sino que destruyeron a la gran mayoría de los pueblos originarios, los confinaron a espacios muy pequeños, les sacaron todas las tierras, violaron a sus mujeres y destruyeron toda una cultura de millones de personas que ya vivían acá y tenían su propia cultura. Así que vamos a ver al final, de que ya no se dice que el 12 de octubre es el Día de la Raza por todas estas razones, ¿no? Porque ya hay una mirada más crítica y una mirada más integral de lo que realmente pasó. No fue un descubrimiento, fue una conquista militar que trajo sufrimiento y muerte a millones de personas, básicamente, ¿no? Así que bueno, los otros, para los indígenas, perdón, para los europeos, los otros eran estos pueblos originarios que nunca quisieron entender, que simplemente se limitaron a destruir. Pero bueno, para los pueblos originarios, los otros también eran los españoles. Siempre el otro es aquel distinto, ¿no? Así que bueno, no tenemos, obviamente, por la destrucción que hubo, por el genocidio que hubo, no tenemos registros literarios de lo que pensaban los pueblos originarios de esa época. Así que muchos autores, por ejemplo, el escritor uruguayo Eduardo Galeano,
imaginaba cómo sería lo que pensaban los pueblos originarios sobre este choque cultural y sobre esta conquista que ocurrió, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que se imagina este escritor que Bebe Agua, un sacerdote de la tribu de los Sioux, soñó que seres jamás vistos tejían una inmensa telaraña alrededor de su pueblo. Despertó sabiendo que así sería y dijo a los suyos: cuando esa extraña raza termine su telaraña, nos encerrarán en casas grises y cuadradas, sobre tierra estéril, y en esas casas moriremos de hambre. Básicamente Galeano se imagina que el sacerdote de esta tribu de pueblos originarios, creo que de América del Norte, se imagina, está como profetizando la llegada de los europeos y esa llegada les va a traer sufrimiento y muerte, ¿no? Así que bueno, estas son imaginaciones que hacemos porque, bueno, como les dije previamente, no tenemos mucho registro de los pueblos originarios, de sus escritos, porque, bueno, mucho de su cultura ha sido destruido en esta conquista, ¿no? Por eso llegamos al final, como les dije previamente, el Día de la Raza, que fue este 12 de octubre, el día que Colón, muy entre comillas, descubrió América, en realidad existe como Día de la Raza porque parece que en 1917 Argentina necesitaba tener una muy buena relación con España, que se refería más que nada al comercio, ¿sí? Porque recién España estaba terminando la Primera Guerra Mundial y, y necesitaban alimento, necesitaban muchísimo alimento y Argentina era uno de los países con mayores productores de alimento, lo sigue siendo aún hoy, obviamente. Eh, entonces, para poder comercial permanentemente con España, había que darles un gesto de buena voluntad y el gesto fue este Día de la Raza, ¿no? Constituir el 12 de octubre como el Día de la Raza. ¿Qué pasó? Obviamente no tiene ningún sentido llamarlo el Día de la Raza porque fue un genocidio y una conquista. Así que lo que se hizo tiempo después, en el 2010, fue cambiar el nombre Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sigue siendo un día feriado, obviamente, un día de festejo, como se le dice a día feriado, pero ahora ya no se festeja justamente un genocidio, sino que la idea es reflexionar sobre qué ocurrió realmente, como estamos haciendo en este momento, en este video, ¿no? No estamos hablando, seguramente quizás depende de la edad de ustedes, pero yo recuerdo, yo tengo 40 años, pero cuando yo era chico nos decían que Colón descubrió América y que comerciaba con los indios y que después se quedaron acá un ratito los españoles y se quedaron 3 siglos y todo fue pacífico. Bueno, esa mirada, por suerte, ya no está más y ahora es una mirada más realista y reflexiva sobre lo que realmente ocurrió. Por eso los tiempos ameritaban que ya el día, el nombre de este día, sea justamente el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Así que bueno, y acá está una parte del decreto que conmemora este Día del Respeto, ¿no? A la diversidad cultural americana. Así que bueno, según vi en la lista, casi todos ustedes tienen apellidos europeos, al igual que yo. Mi apellido es Guzmán, es un apellido español. Así que bueno, básicamente si nos ponemos a pensar, nosotros somos intrusos en esta época. Si bien hay una parte importante de los habitantes de Argentina que tenemos mezcla con tenemos también descendientes de personas de pueblos originarios, una gran mayoría de nosotros también venimos de Europa, también de los barcos, ¿sí? Más allá de esa mezcla. Entonces, en un punto somos hijos y nietos de esos conquistadores que tomaron algo que no era suyo, básicamente. Así que bueno, esa es la reflexión a la que quiere llegar este cuadernillo, de pensar un poquito, de dejar de decirle descubrimiento y empezar a nombrarlo y a pensarlo como una conquista, ¿no? Como por ejemplo hace Estados Unidos hoy en día, que cuando necesita un recurso va y provoca una guerra y se lo lleva el recurso. No hay mucha diferencia con lo que hizo entonces el Imperio Español de esa época. Vieron recursos, vieron tierras y las tomaron de forma violenta y no humana, justamente, de forma inhumana, ¿no? Así que bueno, ¿cuál es la actividad que les propongo para esta unidad 1? Eh, Obviamente, hacemos un paréntesis, ¿no? Si tuviésemos que hacer todas las actividades que propone el cuadernillo, nos quedaríamos sin tiempo básicamente para dormir. Así que lo que yo les propongo es que todas las actividades que dice acá, menos esta, ¿sí?
sino que las actividades, la que empieza a partir de la 2 y la 3, ustedes elijan una de esas que siempre se trata sobre un fragmento, ¿sí? Por ejemplo, pueden elegir esta del fragmento de Juan José Saer, tendrían que hacer todo esto, ¿sí? O pueden hacer esta, la 4, que es sobre el fragmento de obra de teatro de Rodolfo Busigli. Pueden hacer esta, ¿sí? Ven que cada una tiene como diferentes preguntas, ¿no? Tiene, la 4 tiene A, B, C y D, ¿no? O pues, estas dos no, de la poesía y de la canción no, sino que vamos a esta parte eh, del fragmento de Colón, ¿sí? Pueden elegir esta, del fragmento de Colón, que es la 7, ¿sí? Y también pueden elegir esta de Américo Vespucio, sobre este fragmento, que es la 8, ¿sí? Y, creo que hay una más, claro, sí, la de Hernán Cortés, ¿sí? Que es la 9, ¿sí? Así que bueno. eh, perdón, me olvidé que estaba esta. Esta también, que es sobre los escritos de cómo se imaginaba Eduardo Galeano diferentes situaciones de los pueblos originarios y bueno, la actividad sobre esos escritos es la 10. Y creo que ahí ya estamos. Sí. Después van a ver que está la 11, esa no hace falta, y después hay una actividad integradora, pero esta no hace falta. Ustedes solamente elijan una de las que hicimos, de las que mencioné recién, y traten de hacerla cuando puedan, ¿sí? Siempre les recomiendo que no se les acumulen mucho las actividades porque todas las clases, les voy a dar una actividad. La clase siguiente, vamos a estar en la unidad 2, ¿sí? Que es Revolución e Independencia, que ya, bueno, tiene que ver con esta parte de, ya pasaron 300 años y muchísimos de estos virreinatos empezaron a querer la independencia de España y de otros países, ¿no? Miren, Argentina se le llamaba el virreinato del Río de la Plata y bueno, y ocupaba una gran parte de Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y algunas partes de Brasil también. Así que bueno, cualquier duda que tengan, recuerden que todos los viernes a las 6 de la tarde yo me conecto y ahí me pueden preguntar alguna duda que tengan o vemos la actividad que fueron haciendo. Pero recuerden, los viernes yo no explico un tema nuevo, no explico nada, sino que... No es que no explico nada, ¿no? Sino que no doy una clase, por así decirlo, sino que solamente estoy disponible para dudas y preguntas que tengan o para mostrarme algo de la actividad que quieran que vea o que no entiendan, para lo que ustedes quieran. Pero básicamente los temas, las unidades nuevas, ¿sí? Las vemos los martes, ¿sí? Así que bueno, esto lo hago esta vez porque vi que solamente se conectó una persona, así que bueno, quizás esto les sirva, ¿sí? Así que bueno, nos vemos y saludos a todos y a todas.